Cuarta parte, didáctica de la educación de la fe. 1. Presentación. La didáctica se define como la ciencia y el arte de enseñar. Nota, dice M. Pellerey, la adquisición de una competencia didáctica implica, por tanto, en primer lugar un conocimiento adecuado de sus conceptos y de sus principios metodológicos. También conviene recordar que el conocimiento no es suficiente, es necesario también la adquisición progresiva de capacidades para la programación, la comunicación, la interacción y la evaluación, de una forma rica y flexible, de forma que se puede hablar de un saber didáctico, ciencia, y una competencia didáctica, arte, didáctica, en DC, p. 274. Se dice que es ciencia porque es un conjunto de principios, leyes y procedimientos metódicamente ordenados, y es arte porque toda enseñanza escapa a la sistematización, y así se resalta el aspecto de habilidad que entraña esta tarea. La didáctica de la educación de la fe es la ciencia y el arte de educar cristianamente a las personas, analiza los principios, las leyes y las reglas para enseñar con la mejor habilidad posible el mensaje cristiano. Hay diversos modos de estructurar las cuestiones de las que se ocupa la didáctica. Uno es partir del concepto de currículo, otro es desde el ciclo docente. Si se sigue este último, el catequista o el profesor al iniciar su tarea educativa se plantean, desde un punto de vista didáctico, tres cuestiones fundamentales: 1. ¿A dónde se quiere llegar o qué se quiere conseguir? Objetivos y contenidos. 2. ¿Cómo alcanzar los objetivos y contenidos? Programación y los temas que la integran, especialmente los métodos, técnicas y actividades. 3. Comprobar si se han conseguido o no los objetivos prefijados, evaluación. Si se elige el concepto de currículo, aparecen las mismas cuestiones: 1. ¿Qué enseñar? Objetivos y contenidos. 2. ¿Cuándo enseñar? Secuenciación de los objetivos y contenidos por etapas. 3. ¿Cómo enseñar? Metodología. 4. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Evaluación. En los dos planteamientos didácticos existe un paso previo clave: conocer la situación inicial, el punto de partida. El análisis de la situación inicial es requisito imprescindible para que los objetivos propuestos y los métodos y medios, programación y actividades, que se utilicen no queden en el vacío, sino que sean adecuados a la realidad. Cualquier tipo de trabajo humano se apoya en cierto conocimiento de la realidad sobre la que opera, y solo cuando se conoce se pueden proponer con realismo los objetivos didácticos, el contenido y señalar los modos y los procedimientos para conseguirlos. En esta parte se abordarán, por tanto, las grandes cuestiones de la didáctica, los objetivos, el contenido, las actividades y la evaluación, y después, en la siguiente, parte quinta, los sujetos de la educación en la fe, se ofrecerán orientaciones educativas y didácticas más concretas, al analizar las sucesivas etapas evolutivas de los educandos. 2. Objetivos. Esta cuarta parte pretende clarificar los conceptos fundamentales de la didáctica aplicada a la catequesis y a la enseñanza religiosa escolar. Ofrecer orientaciones generales y específicas sobre la didáctica de la catequesis. Proporcionar algunas pautas para la didáctica de la enseñanza religiosa escolar. 3. Estructura. Se ha optado por distinguir la didáctica de la catequesis, sección A, de la didáctica de la enseñanza religiosa escolar, sección B. Como es lógico, muchas cuestiones son comunes a los dos ámbitos, pero nos parece que la especificidad de estas dos formas de educación de la fe permite hacer un tratamiento diferenciado de su didáctica. En un capítulo inicial, común a ambas secciones, se expone el planteamiento más aceptado en la actualidad sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. Según todo ello, esta parte se divide en 7 capítulos con los siguientes enunciados: 9. El aprendizaje de la fe. Sección A, didáctica de la catequesis, 10. Metodología de la catequesis. 11. La acción catequética. 12. Proyectos catequéticos de la comunidad cristiana. Sección B, didáctica de la enseñanza religiosa escolar, 13. El currículo y sus niveles de concreción. 14. Actividades y técnicas de enseñanza/aprendizaje y de evaluación. 15. La programación de aula. 4. Bibliografía. Como la bibliografía sobre estas cuestiones es muy abundante, detallamos únicamente algunas obras que consideramos de interés o suficientes para profundizar en los diversos puntos.
Para el capítulo 9 puede consultarse algún manual de psicología del aprendizaje, como F. Hernández J.M. Sancho. Para enseñar no basta con saber la asignatura. PAI 2, Madrid 1993, 222 pp. Aontoria Peña y otros, mapas conceptuales. Una técnica para aprender, Narcea, Madrid 1992, 207 pp. Aontoria Peña y otros, potenciar la capacidad de aprender y pensar, modelos mentales y técnicas de aprendizaje-enseñanza, Narcea, Madrid 1999, 189 pp. Soler y otros, teoría y práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pautas y ejemplos para un desarrollo curricular, Narcea, Madrid 1992, 262 pp. Para una primera visión de la didáctica de la catequesis puede ser útil consultar lo que señalan algunos documentos oficiales como, Congregación para el Clero, Directorio General para la Catequesis, Roma 1997, en 148 a 162, Comisión Episcopal Española de Enseñanza y Catequesis, la Catequesis de la Comunidad. Orientaciones pastorales para la catequesis en España hoy, en 205 a 235, la catequesis de adultos, en 254 a 282, Comisión Episcopal Española para la Doctrina de la Fe, nota sobre algunos aspectos de la catequesis hoy, noviembre de 1992. Algunas obras que pueden ser útiles tanto para la didáctica de la catequesis como para la didáctica de la enseñanza religiosa escolar son, J. Puyola, Gil J. Polo F. Domingo, Enseñanza y Formación Religiosa en una Sociedad Plural, Rialp, Madrid 1993, 361 pp. A Salas J. Gebaert R. Gianatelli, Didáctica de la Enseñanza de la Religión. Orientaciones Generales, CCS, Madrid 1993, 293 pp. C. Esteban Garcés, Didáctica del Área de Religión en el Marco Curricular de la LOCSE, Ediciones San Pío X, Madrid 1995, 343 pp. V. Crespo Marco, Actividades para la Enseñanza Escolar de la Religión, ppc, Madrid 1992, 439 pp. La evaluación del profesor en la enseñanza religiosa escolar, ppc, Madrid 1989, 441 pp. H. Otero, Propuestas creativas para la clase de religión. Experiencias, actividades y técnicas, CCS, Madrid 1998, 270 pp. Finalmente, se señalan algunas obras que pueden ser útiles para el capítulo 12, sobre los distintos proyectos catequéticos de la comunidad cristiana, E. Alberich, La catequesis en la Iglesia, CCS, Madrid 1991, 255 pp. M. Payá, La Parroquia, Comunidad Evangelizadora, ppc, Madrid 1995, 239 pp. F. Placer Ugarte, Una Pastoral Eficaz, DDB, Bilbao 1993, 181 pp. Comité para el Jubileo del año 2000, Jesucristo, La Buena Noticia, Edice, Madrid 1997, 655 pp. Capítulo 9, El aprendizaje de la fe. La educación de la fe no se resuelve con un puro aprendizaje intelectual, pues su finalidad es más profunda, y por tratarse de la fe ha de contar con la gracia de Dios. Sin embargo, por lo que se refiere al aprendizaje de los contenidos de la fe cristiana, conceptuales, procedimentales y actitudinales, es preciso tener en cuenta los sistemas de transmisión más eficaces y contrastados por la pedagogía actual. Este capítulo presenta, a grandes rasgos, la teoría más aceptada sobre el proceso del aprendizaje de los contenidos referidos a la fe. Detrás de todo libro de texto, de los planes de estudio y de cualquier ley educativa, hay una teoría sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo mismo sucede en un proceso de educación de la fe, de ahí que las ideas que se exponen en este capítulo pueden ser de utilidad tanto para la enseñanza religiosa escolar como para un itinerario catequético. Una de las principales aportaciones de la pedagogía moderna al proceso educativo de niños y jóvenes es el aprendizaje significativo, que, por otra parte, tiene tanta incidencia en el crecimiento y madurez en la fe de los cristianos. 1. Noción de aprendizaje significativo. Hablar de aprendizaje significativo entraña, ante todo,
poner de relieve el proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se aprende un contenido cualquiera, un concepto, la explicación de un fenómeno físico, social o religioso, un procedimiento para resolver determinado tipo de problemas, una norma de comportamiento, un valor a respetar, una virtud a conseguir, etc., cuando se es capaz de atribuirle un significado. Por el contrario, no se pueden considerar aprendidos estos contenidos cuando están desprovistos de sentido y de significado, como ocurre en el aprendizaje puramente memorístico, donde solo se logra repetirlos o utilizarlos mecánicamente sin entender lo que se está diciendo o haciendo. La mayoría de las veces, sin embargo, el educando atribuye únicamente significados parciales a lo que aprende, el concepto aprendido, el valor, la norma de conducta, o el procedimiento de resolución de problemas, no significa exactamente lo mismo para el docente que para el discente, no tiene las mismas implicaciones ni el mismo poder explicativo para ambos, ya que no pueden utilizarlo o aplicarlo con similar extensión ni profundidad en el campo del aprendizaje de la fe. Quiere decir esto que la significatividad del aprendizaje no es una cuestión de todo o nada, sino más bien de grado. En consecuencia, en vez de proponernos que los educandos realicen aprendizajes significativos, quizás sería más adecuado intentar que los aprendizajes que llevan a cabo sean, en cada momento de su enseñanza, lo más significativos posible. Lejos de ser un juego de palabras, este cambio de perspectivas es importante, porque subraya el carácter abierto y dinámico de cualquier proceso de aprendizaje, y plantea el problema de la dirección o direcciones en las que debe actuar la enseñanza para que los educandos profundicen y amplíen los significados que construyen. 2. La construcción de significados. ¿Pero qué quiere decir exactamente que se construyen significados? Ausubel y sus colaboradores afirman que se construyen significados cada vez que se es capaz de establecer relaciones, sustantivas, y no arbitrarias entre lo que se aprende y lo que ya se conocía uno. Así, la mayor o menor riqueza de significados que se atribuyen a lo que se aprende dependerá de la mayor o menor riqueza y complejidad de las relaciones que los alumnos sean capaces de establecer. Por ejemplo, la observación de una iglesia o ermita dará lugar a la construcción de significados distintos en quien no posee conocimientos previos de religión, de quien posee este tipo de conocimientos y, por tanto, puede establecer múltiples relaciones de similitud o de contraste, e incluso de quien además puede relacionar lo observado con la historia, el arte y las costumbres religiosas de los habitantes de la región. En los tres casos, se atribuyen significados, es decir, relaciones, a lo que observa, pero estos significados tienen amplitud y enfoques distintos. Se podría decir que se construyen significados integrando o asimilando el nuevo material de aprendizaje en los esquemas o concepciones que ya se poseen, de modo que lo que presta significado al nuevo aprendizaje es precisamente la asimilación e inserción en estos esquemas previos. En un caso límite, lo que no se puede vincular a ningún esquema previo carece totalmente de significado para una persona. La experiencia cotidiana muestra que se puede estar en contacto con multitud de hechos, de fenómenos y de situaciones que no significan nada hasta que, por la razón que sea, se insertan en los propios esquemas de actuación o de conocimiento adquiriendo de pronto un significado hasta ese momento desconocido. 3. Exigencias del aprendizaje significativo. Se ha mencionado que no siempre el aprendizaje es significativo. En estas ocasiones, el aprendizaje queda limitado a la mera repetición memorística, y entonces es difícil alcanzar significatividad en la educación escolar y catequética. Para obviar estas situaciones, los expertos insisten en las exigencias y aportaciones que plantea el aprendizaje significativo. Veamos cuáles son. A. Potencialidad lógica y psicológica. Ante todo, es necesario que el mensaje o contenido a transmitir al educando, sea potencialmente significativo, es decir, susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Para ello, debe cumplir dos condiciones, una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, potencialidad lógica, y la otra relativa al educando particular que va a aprenderlo, potencialidad psicológica. 1. Potencialidad lógica. La primera condición es que el contenido posea cierta estructura interna, cierta lógica intrínseca, un significado en sí mismo. Obviamente, esta significatividad lógica no depende solo de la estructura interna del contenido, sino también de la manera como éste se le presenta. Así, por ejemplo, la celebración de un sacramento será de escasa significación para quien no sepa los efectos del sacramento, la necesaria preparación del que lo recibe,
o su importancia en la fe y en la vida de la Iglesia, etc. 2. Potencialidad psicológica. Pero no basta con que el contenido posea significatividad lógica. Se requiere además una segunda condición, que el discente pueda ponerlo en relación con lo que ya conoce de forma coherente y objetiva, que pueda asimilarlo e insertarlo en las redes de significados ya construidas en el transcurso de sus experiencias previas de aprendizaje. Esta potencial significatividad psicológica del material de aprendizaje explica, por otra parte, la importancia del conocimiento previo del educando como factor decisivo para la adquisición de nuevos conocimientos. B. Actitud favorable del educando. La potencial significatividad lógica y psicológica del contenido de aprendizaje, con ser condición necesaria, no es, sin embargo, suficiente para que el educando construya significados. Es necesario, además, que tenga una actitud favorable para aprender. Este requisito, a menudo olvidado, es una consecuencia lógica del protagonismo del educando en su aprendizaje. La actitud favorable nace de la disponibilidad del educando a relacionar el nuevo aprendizaje con el que ya conoce, con los conocimientos adquiridos previamente, con los significados ya construidos. Cuando la intencionalidad o disponibilidad es escasa, se limitará probablemente a memorizar lo aprendido de una forma un tanto mecánica y repetitiva. Por el contrario, cuando la intencionalidad es elevada, establecerá múltiples y variadas relaciones entre lo nuevo y lo que ya conoce. Este proceso depende en buena medida de la motivación para aprender y de la habilidad del educador para despertar e incrementar esta motivación. La intervención del profesor o del catequista en este sentido es un factor determinante, pues la memorización mecánica y repetitiva de lo aprendido suele aparecer en principio como un procedimiento mucho más cómodo y económico en tiempo y energía para el educando que la construcción de significados mediante la búsqueda y el establecimiento de relaciones sustantivas entre lo nuevo y lo que ya conoce, pero esta opción a la larga es claramente un error. C. La memorización comprensiva. Lo dicho hasta aquí basta para darse cuenta de que el aprendizaje significativo implica inevitablemente la memorización comprensiva de los nuevos conocimientos, su ubicación o almacenamiento en una red más o menos amplia de significados. Asimismo, en la medida en que contribuyen a ampliar y extender dicha red de significados, se incrementa la capacidad del educando para establecer nuevas relaciones conceptuales en posteriores tareas o situaciones. Así, este nuevo aprendizaje asimilado y fijado en la mente del educando posee un elevado valor funcional, porque puede ser utilizado para generar nuevos significados. De manera que el aprendizaje significativo no elimina, sino que reclama una memorización comprensiva que garantice la interiorización de lo aprendido. 4 condiciones del educando para el aprendizaje significativo. A. Los conocimientos previos. Un buen aprendizaje no depende solo de la capacidad intelectual. El concepto de aprendizaje significativo implica un cambio de perspectiva en la solución dada al clásico problema pedagógico de la preparación o disponibilidad para el aprendizaje. Ya no se pone el énfasis en la competencia intelectual del educando, sino más bien con la existencia de conocimientos previos pertinentes para el contenido a aprender. Estos conocimientos previos dependen en parte de dicha competencia intelectual, pero también, y sobre todo, de las experiencias previas de aprendizaje, tanto personales como grupales. El concepto de aprendizaje significativo supone, ante todo, un cambio de perspectiva radical en la manera de entender el proceso de enseñanza y de aprendizaje, frente a la concepción tradicional y habitual de que el aprendizaje depende directamente de la influencia del educador y de la metodología utilizada. Se pone de relieve la importancia del conocimiento previo del educando y, en general, de sus procesos de pensamiento en los que tiene tanta importancia la experiencia personal sobre la nueva cuestión o planteamiento que se le hace. B. Las motivaciones personales. Se puede afirmar además que, junto a los conocimientos y experiencias previos, existen otros aspectos o procesos psicológicos que actúan como mediadores entre la enseñanza y los resultados del aprendizaje, la percepción que tiene el educando de cada ámbito de la educación o de sus educadores, sus expectativas ante la enseñanza, sus motivaciones, creencias y actitudes, las estrategias de aprendizaje que es capaz de utilizar, etc. En definitiva, todo parece indicar que el educando construye significaciones al mismo tiempo que atribuye un sentido a lo que aprende, de tal manera que las significaciones que finalmente construye a partir de lo que se le enseña no dependen solo de los conocimientos previos que posea y de su puesta en relación con el nuevo material de aprendizaje, sino también del sentido que atribuye a este y a la propia actividad de aprendizaje. 5. Las tareas del docente desde la perspectiva del aprendizaje significativo. Ciertamente,
el educando es el responsable último del aprendizaje en la medida en que construye su propio conocimiento atribuyendo sentido y significado a los contenidos de la enseñanza, pero es el educador el que determina con su actuación, con su enseñanza, que las actividades educativas posibiliten un mayor o menor grado de amplitud y profundidad de los significados construidos y, sobre todo, quien asume la responsabilidad de orientar esta construcción en una determinada dirección. En otros términos, guía el proceso de construcción de conocimientos del educando, haciéndole participar en tareas y actividades que le permitan incorporar significados cada vez más próximos a los que poseen los contenidos transmitidos. Así el educador es, al mismo tiempo, guía y mediador. De este modo se llegará al gran objetivo de la educación, aprender a aprender. Es decir, a que el alumno sea capaz de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. De todo esto se desprende que no solo es importante lo que se aprende, sino también el modo de aprenderlo, y, por eso, además de los conceptos, de los conocimientos intelectuales, interesan también las estrategias, los procedimientos, las actitudes, los valores, las normas de conducta, como elementos fundamentales del contenido. 6. El aprendizaje significativo y los procedimientos inductivo y deductivo. Es lógico plantearse si se puede construir un aprendizaje significativo en el área de la religión y moral católica, tanto a partir de la experiencia, procedimiento inductivo, como a partir de los conceptos, procedimiento deductivo. A. El aprendizaje a partir de la experiencia o inductivo. El aprendizaje experiencial es eminentemente inductivo, parte de hechos directamente experimentados por el educando, para llegar al principio general, ley o teoría. Si decimos a un educando, por ejemplo, que tome diversos objetos con la mano y los suelte, comprobará que todos caen al suelo. De este hecho experiencial podrá fácilmente llegar a la afirmación de que todos los cuerpos abandonados en el espacio tienden a caer al suelo, lo cual es una forma infantil de enunciar la ley de la gravedad. La comprensión de esta ley será fácil para el educando al relacionarla con los hechos concretos, conocimientos previos, que él ha vivido. Partir de la experiencia física y sensorial del educando es una de las tareas fundamentales de un buen educador, la observación sistemática, el análisis de lo percibido, las relaciones encontradas, etc., facilitan la construcción y elaboración de nuevos conceptos y conocimientos. Este modo de proceder resulta motivador en los procesos educativos porque los educandos experimentan una cercanía con respecto a la realidad próxima, que actúa como centro de interés y motor del conocimiento. El método inductivo es un camino metodológico que tiene en cuenta las experiencias de los educandos y es el modelo de aprendizaje por descubrimiento dirigido o autónomo que realiza según su edad y capacidad. La religión católica, presente en tantos vestigios culturales, sociales, históricos, etc., ofrece muchos elementos de experiencia para que el método inductivo, debidamente tratado, pueda utilizarse tanto en la catequesis como en la escuela en orden al aprendizaje de la fe de los cristianos que son iniciados en la vida de la Iglesia. B. El aprendizaje a partir de los conceptos o deductivo. También es posible un aprendizaje constructivo y significativo a partir de los conceptos previamente transmitidos a los educandos. Estos conceptos, unas veces son simples opiniones sobre el mundo, otras, mera relación no estructurada de información, y otras son solo datos confusos y dispersos. En estas ocasiones los conceptos les suenan, pero aún no han logrado una adecuada elaboración de los mismos. Falta ayudarles a dar nueva significación a los conceptos que poseen, facilitando su reconstrucción. En este proceso metodológico se debe partir de conceptos generales adquiridos anteriormente, síntesis inicial, para profundizar, mediante el análisis, en los aspectos más particulares y concretos que encierran y poder llegar a una síntesis final. De este modo, del pensamiento global se llega a una forma de pensamiento más específico, en el que se sitúan los datos más concretos. Este modo de proceder implica un planteamiento deductivo del aprendizaje. 7. Conclusión. Las consideraciones anteriores sobre el aprendizaje significativo invitan a los responsables de la educación de la fe a valorar la ayuda que estas aportaciones novedosas de la psicología y pedagogía pueden ofrecer al aprendizaje de la fe. Desde el reconocimiento de la necesaria presencia en la acción educadora de aspectos que permiten que el educando se dé cuenta del sentido de lo que aprende y sea capaz de sacar consecuencias para su vida personal, o de que el uso de la memoria está llena de beneficios y de riesgos,
la teoría del aprendizaje significativo abre caminos muy interesantes para facilitar el proceso del aprendizaje de los contenidos de la fe cristiana. En los próximos capítulos dedicados a la didáctica de la educación de la fe se profundiza en los aspectos didácticos, aplicando los principios del aprendizaje significativo tanto en el ámbito escolar como en el catequético.